Hola a todos. Vamos a resolver en este auxiliar un ejercicio enfocado al algoritmo simplex dual. Eh, Sobre este algoritmo lo que tienen que saber como grandes rasgos es que los puntos en los que vamos a estar haciendo simplex, en los que vamos a estar iterando, son puntos que son infactibles en el problema, ¿ya? ¿Y cuál es la condición que vamos a tener siempre? Es que los costos reducidos son siempre mayores o iguales que cero. Ya, acuérdense que en el simplex normal nosotros vamos buscando entre los puntos factibles cuál es el que tiene costo reducido mayor o igual que cero. Ya, aquí son solo puntos que están fuera del poliedro eh, y que su costo reducido sí o sí es mayor o igual que cero. ¿Ya? Eh, Dicho esto, lo que vamos a tratar de encontrar finalmente es encontrar un punto que tenga esa condición de los costos reducidos medio igual a cero y que cumpla con las restricciones del problema, es decir, que sea factible. ¿Ya? Eh, Eso. Eh, Otra cosa importante también es que ahora los ratios que vamos a calcular van a ser de una forma distinta, ¿ya? Van a ser con el costo reducido partido en el elemento que vamos a considerar como pivote, ¿ya? Y en el fondo es el negativo de la dirección básica. Ya, entonces, este es el problema que tenemos, minimizar menos x1, menos x2, sujeto a este set de restricciones, y luego, eh, estoy compartiendo ahí. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el óptimo en el primal y en el dual, ¿ya? Eh, Aquí el óptimo en el primal lo vamos a obtener por inspección, entonces les voy a mostrar cómo queda graficado esto, que es de esta forma, donde lo que está como con este color medio extraño es la región factible, ¿ya? Entonces si nosotros graficamos el, la función objetivo, que es minimizar menos x1 menos x2, eso es equivalente a maximizar x1 más x2, ¿ya? Por lo tanto, estaríamos maximizando un vector de costos que sería en las coordenadas 1,1 en el plano cartesiano, ¿ya? Sería este vector rojito que tenemos acá. Y entonces, si ese es nuestro vector de costos, el óptimo, cuando queremos maximizar, el óptimo va a ser el que extienda más en esa dirección, ¿ya? Por lo tanto, de este poliedro, el vector que sale como más en esa dirección, o sea, el punto que sale más en esa dirección es el que está acá, este puntito rojo, que es donde se intersecta la restricción que es menos un medio por x1 más x2 igual a 2. Eh, bueno, en este caso en la restricción es mayor o igual, creo, o menor o igual, eh, pero la línea es la igualdad, ¿ya? Cuando es mayor o igual o menor o igual es un nivel plano. Bueno, y la otra que es x2 igual a 3, ¿vale? Entonces, el punto óptimo sería el que cumple estas dos restricciones simultáneamente, ¿ya? Por lo tanto, si x2 es igual a 3, vamos a tener que eh, menos un medio por x1 tiene que ser igual a 2 menos 3 a menos 1. Por lo tanto, x1 tendría que ser 2, ¿ya? Para que nos dé menos 1 igual a menos 1. Entonces, el punto óptimo va a ser igual a 2,3, ¿ya? Donde no nos vamos a detener a evaluar nada, pero este punto satisface todas las restricciones del problema, ¿ya? Serían todas. Eh, ya, pues entonces lo que tenemos que hacer ahora para obtener la solución óptima en el dual es utilizar holgura complementaria, ¿ya? No sé si se acuerdan de qué es holgura complementaria, pero nos dice que cuando tenemos un óptimo en el problema primal, nosotros por dualidad fuerte sabemos que sí o sí existe un óptimo en el problema dual, ¿ya? Si hay una solución en el primal, sí o sí hay una solución en el dual, soluciones óptimas, ¿ya? Y en particular cumplen un set de igualdades, ¿ya? Que básicamente son la variable dual, por ejemplo, son dos tipos de restricciones. Una es la variable dual multiplicada por la expresión que se forma al dejar una restricción del primal igual a cero. Es decir, pasar lo que está a la derecha hacia la izquierda. Por lo tanto, eh, acá, por ejemplo, tendríamos, como tenemos una restricción en el primal, vamos a tener una variable dual, y una
de las igualdades que nos quedaría por el complementaria sería decir que, por ejemplo, I1, que sería una variable dual, I1 por menos un medio x1 más x2 menos 2 tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, llegásemos a saber que I1 es distinto de 0, tiene que cumplirse sí o sí que lo que está dentro de esta restricción, con el restándole lo que está a la derecha, tiene que ser igual a 0. Entonces ahí tenemos una igualdad, donde después nos van a quedar set de desigualdades. ¿Ya? Esto se cumple de la misma forma para el problema dual. ¿Ya? Voy a tener que una variable multiplicada por la restricción que me va a quedar en el dual, una restricción que me va a quedar en el dual, restada, o sea, si le resto lo que está a la derecha, me tiene que dar 0. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que x1 y x2 en el óptimo son distintos de 0, voy a tener que las restricciones asociadas a esa variable en el dual se tienen que cumplir activamente. ¿Por qué? Porque si lo resto me tiene que dar 0. Lo de la derecha, si lo resto me tiene que dar 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el dual de esta cuestión. Entonces, como tenemos 4 restricciones, vamos a tener 4 variables, ¿ya? Vamos a tener I1, I2, I3 e I4, ¿ya? Eh, ¿Y dónde lo hago? Ya lo hago acá abajo nomás. Voy a tener que ir bajando y subiendo. Voy a tener el problema dual. Va a ser maximizar. El vector B era 2, 3, 3. 3. Se va a hacer 2 y 1 más 3 y 2 más 3 y 3 más 3 y 4. ¿Vale? Y ahora vienen las restricciones. Acuérdense que todas estas se multiplican como si el vector, o sea, las variables se multiplican como si el vector estuviera transpuesto. Por lo tanto, se multiplican como horizontalmente. Entonces voy a tener una restricción asociada a la variable x1, va a ser menos un medio por i1, más 2 por i2, más 1 por i3, más 0 por i4, ¿vale? Entonces voy a tener menos un medio por i1, creo que era 2 por i2, más i3, i4 era 0, y como la variable es positiva, ¿ya? Lo voy a chequear al tiro. La restricción que me salga de esta variable tiene que ser, si no me equivoco, mayor o igual que el costo, y el costo era menos 1. ¿Ya? Lo voy a revisar inmediatamente. No me acuerdo bien si era así la regla. Claro, si mi variable es positiva, eh, no, está mal esto. Si la variable es positiva, la restricción tiene que ser con un menor o igual. Entonces esto nos queda menor o igual. Como aquí 2 es positivo, nos va a quedar también con un menor o igual. En este caso va a ser i1 más i2 más i4 menor o igual a menos 1. Nos va a quedar i1 más i2 más i4 menor o igual a 1. A menos 1. Entonces esta sería la restricción asociada a x1 y la restricción asociada a x2. Entonces, por holgura complementaria, nosotros sabemos que x1 por menos un medio y 1 más 2 y 2 más y 3, en este caso más 1, tiene que ser igual a 0. También sabemos que x2 por y1 más y2 más y4 más 1 tiene que ser igual a 0. Y aquí tenemos dos, bueno, primero sabemos que x1 es igual a 2 en el óptimo, y x2 es igual a 3 en el óptimo, como lo calculamos antes gráficamente. Por lo tanto, estos salen de la expresión, no son necesarios, y finalmente nos queda solamente este sistema de igualdades, ¿ya? Por lo tanto, los voy a sacar acá de la expresión para que no se confunda después. ¿Por qué los saqué? Porque son distintos de 0, por lo tanto los puedo pasar dividiendo por otro lado y me queda 0 dividido en cualquier cosa. Acuérdense eso. Por si alguien no cachó lo que estaba haciendo. Ya.
Entonces tengo esta expresión y, escucha, tengo 4 incógnitas y, este es un 4 incógnitas y 2 ecuaciones, ¿ya? Eh, Como les dije antes, eh, este set de desigualdades, o sea, de igualdades que se cumplen en el óptimo por holgura complementaria, también se cumplen para el primal, ¿ya? Y va a pasar de la misma forma, va a ser variables duales multiplicadas por restricción en el primal a la que le restamos lo que está al lado derecho, ¿ya? Por lo tanto, eh, acá vamos a tener que una expresión sería, por ejemplo, i3 por x1 menos 3, igual a 0, ¿ya? Entonces lo que podemos hacer es evaluar el punto que nosotros sabemos que es óptimo en el primal, en estas restricciones, y las que no se cumplan activamente necesariamente van a ser distintas de 0. Entonces, para que se cumpla la condición de holgura complementaria, eh, la variable dual sí o sí va a tener que ser 0, ¿ya? En este caso, si el punto óptimo era 2,3, entonces aquí vamos a tener un 1, o sea, un menos 1 más 3 igual a 2, entonces se cumple activamente. Esta de acá vamos a tener un 4 más 3 mayor o igual a 3, no se cumple activamente, pero sí se cumple la restricción porque es factible. Acá tenemos 2 menor o igual a 3, tampoco se cumple activamente, y x2 igual a 3 sí se cumple activamente. Por lo tanto, esta de acá, por holgura complementaria, son 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque holgura complementaria me hubiera dicho que, por ejemplo, y2 por 2x1 más x2 menos 3 es igual a 0. Y como esto en el óptimo no se cumple activamente, o sea, no se cumple que es 0, si se cumple activamente sería que esto es igual a 3, y si lo resto me da 0. Para que se cumpla esta ecuación que sea 0, y 2 tiene que ser sí o sí 0 porque lo de acá es distinto de 0. ¿Vale? Entonces nosotros ya sabemos que tanto y2 como y3 son 0, por lo tanto los podemos tachar de acá. Y nos queda que menos un medio por i1 tiene que ser igual a menos 1, y que i1 más i4 tiene que ser igual a menos 1. Por lo tanto, la solución de este sistema va a ser que i1 tiene que ser igual a 2, porque se me queda menos 1 igual a menos 1. Y bueno, si 1 igual a 2, nos va a quedar que 2 más i4 igual a menos 1. Y esto lo que nos dice es que en el fondo i4 tiene que ser igual a menos 3. ¿Ya? Por lo tanto, la solución óptima del dual es es y asterisco igual a 2,0,0, menos 3. ¿Ya? Eh, bueno, aquí nos faltó algo cuando sacamos el dual delante, que nos faltó poner cuáles son la naturaleza de estas variables. ¿Ya? Entonces hay que ver cómo son las restricciones. Eh, Aquí, si la restricción es de mayor o igual, la variable, o sea, si la restricción es mayor o igual, la variable dual tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? ¿Estáis bien en eso? Sí. Entonces, y1 tiene que ser mayor o igual a 0, y 2 tiene que ser mayor o igual a 0, y 3 y 4 tienen que ser menor o iguales a 0. Entonces, esto es para chequear que se cumpla que la solución óptima es factible. ¿Ya? Es menor o igual a 0. Quiero asegurarme que sí, estoy compartiendo bien. Eh, y hay algo que me faltó aclarar acá también, es por qué tengo este sistema de ecuaciones y se tiene que cumplir activamente en el óptimo. Eh, bueno, no es necesario por holgura complementaria. Holgura complementaria nos dice sí o sí igual que esto se tiene que cumplir activamente. ¿Pero por qué? ¿Ya? Otra forma de verlo es que cuando estamos en optimización lineal,
tanto el problema primal como el dual cumplen las condiciones de solución básica factible, ¿ya? Y una solución básica factible tiene que armarse con una base, donde sean las líneas, o sea, las filas linealmente independientes, y las restricciones se tienen que cumplir activamente. Por lo tanto, estos sí o sí tienen que ser, estas restricciones se tienen que cumplir activamente en el punto óptimo, ¿ya? Eh, Eso, pasemos a la P2. La P2, o sea, a la B nos dicen eh, si el vector B cambia a este nuevo vector, B, B gorrito, 0, 2, 3, 3. Bueno, expliqué lo que teníamos que hacer. Aquí hay que resolver usando algoritmo simplex dual. Ya. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros cambiamos el vector b, ocurren dos cosas. Al problema dual no le ocurre casi nada, solamente cambia su función objetivo, ¿ya? Pero los puntos que eran factibles continúan siendo los mismos. No cambia la región factible del problema dual. Sin embargo, sí cambia la región factible del problema primal, ¿ya? Porque estamos, en el fondo, moviendo dónde están estas líneas que van definiendo la región factible, ¿ya? Por ejemplo, si la línea era igual a 1, va a estar en una posición, y ahora igual a -1, la línea te queda un poquito más abajo, ¿ya? Entonces el espacio, dependiendo de cómo hubiera estado el hiperplano, si esa línea estaba abajo de la región factible, entonces la región factible se expande, ¿ya? Eh, por lo tanto, cuando varía la región factible, ocurren hartas cosas. En particular, el óptimo puede cambiar, ¿ya? La solución que encontramos óptima puede que deje de ser óptima, eh, se podría mantener igual también, o, o podría quedar afuera, ¿ya? Podría haber un punto que sea mejor, o bien la solución que tenía que afuera de la región factible es infactible el punto. Lo que vamos a hacer acá es evaluar primero, evaluar si este punto que encontramos eh, es factible o no, ¿ya? Y para evaluar su factibilidad, bueno, aquí no es que el punto sea factible, es que la base sea factible, porque al yo cambiar este valor del vector b, la, la solución, el punto, que es la solución óptima, tiene que cambiar obligadamente. ¿Por qué? Porque el punto yo lo calculo con el vector b también. Yo tengo una base, la calculo así. Entonces, si yo cambio este vector b, voy a tener otra solución, ¿ya? Lo que me interesa saber a mí, si es que esta base, eh, para este punto, sigue siendo óptima, ¿ya? Eso es, o sea, es decir, para el problema anterior. Si el punto que tenía sigue siendo factible, por lo tanto sigue siendo óptimo o no, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer para tener una base, tenemos que pasar el problema a su forma estándar, ¿ya? Entonces, yo lo voy a escribir aquí rápido, ¿no? Entonces, B va a ser, aquí voy a querer minimizar, menos x1, menos x2, sujeto a que menos un medio, x1, voy a escribir como estaba primero, o sea, antes del problema, después le agrego las variables de holgura. Después voy a tener 2x1 más x2. Acá tengo solo un x1, acá solo un x2. Y x2 esto era mayor o menor o igual al vector b. Y como la primera era, las primeras dos eran mayor o igual, voy a tener que restarles algo positivo, por lo tanto las variables de holgura van a tener un coeficiente negativo. Y para las dos últimas voy a tener que sumarle algo positivo porque son menores o iguales. Entonces van a ser aquí menos x3, menos x4, más x5 y más x6. Eh, donde en esto estamos viéndolo aún para el problema original, aún no hemos cambiado el vector b gorrito, ¿ya? Esto era 2, 3, 3, 3, ¿ya? ¿Por qué aún no vemos, no hemos cambiado el b gorrito? Porque nos interesa encontrar una base, ¿ya? Y la base, eh, para el problema original,
en este caso, como son 4 restricciones, tiene que tener 4 variables como asociadas a la base, ¿ya? Y en el problema original tengo 2 variables. Por lo tanto, eh, necesito encontrar una variable que sea de holgura y que sea básica, ¿ya? Para poder entender así cuál es la base. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer, voy a saber que ya mi punto óptimo era x asterisco igual a 2,3. Eso era para el problema original. Por lo tanto, voy a ver cuáles de estas restricciones se cumplen activamente, independiente de los valores de las holguras, y los que no se cumplen activamente, sí o sí tienen que tener una holgura distinta de cero. En particular tiene que ser positiva, porque todas las variables son positivas cuando estamos haciendo polinomio en forma estándar. Y si son positivas y no cero, entonces son básicas, ¿ya? Y si son básicas, están asociadas a una base, ¿ya? Y nosotros queremos encontrar esa base tal que el punto era óptimo antes, ¿ya? Eh, entonces, bueno, aquí podemos ver el tiro arriba, lo habíamos visto, cuáles se cumplen activamente. La primera y la última. Las dos del medio no se cumplían activamente, por lo tanto, claro, porque aquí yo tendría 4 más 3, 7, entonces x4 tendría que ser 4, ¿sí? Para que se cumpla que 7 menos 4 igual a 3. Y x5 tendría que ser, si aquí es 2, 2 más 1 tiene que ser igual a 3. Esto sería 1. Entonces, bueno, son x1, x2, x4 y x5 variables básicas. Como son básicas, existe una base, y la base va a ser la que armamos acá, la que podemos armar de esta matriz, A que está implícita. Se va a ser menos un medio, uy, me equivoqué, va a ser un medio, menos un medio, 2, 1, 0, después 1, 1, 0, 1, x4, x3 no básica, x4 es básica, por lo tanto va a ser 0, menos 1, 0, 0, y luego x5 es básica, entonces va a ser 0, y 0, 1, 0, ¿ya? Donde no vale la pena perder tiempo sacándole la inversa a esta cuestión. Usted se puede meter a la página matrixcalc.org y ahí les sale, ahí la calculan, es súper fácil. Y no estamos en el curso del álgebra lineal, así que no es necesario que calculemos estas matrices. Por lo tanto, les voy a chantar el tiro a la inversa. La inversa es menos 2, 0, 2, 2, 0, 0, 0, menos 4, menos 1, 0, 5, y 2, 0, 1, menos 2. Ya. Bueno, entonces, ¿cómo podemos saber si el punto continúa siendo factible o no? Porque si es factible, es el óptimo, sigue siendo el punto óptimo. No, miento, no necesariamente. Podría aún así existir otro punto óptimo, porque se podría haber expandido la región factible y justo mi punto, o sea, existe una dirección tal que existe otro punto extremo y encuentro un mejor punto, ya con otra variable, por ejemplo con x3 o con x6. Eh, pero si es infactible, estamos mal, ¿ya? Eh, ya. Entonces, vamos a calcular xb. Va a ser la inversa de b por b. Y aquí nuevamente se lo voy a chantar, porque no quiero darme la lata de multiplicar estas matrices. Eh, y vamos a utilizar el b original, no el nuevo, ¿ya? No, miento. Vamos a utilizar el nuevo b, este. Donde este b
era, como sale en el enunciado que hice, aquí 0,2,3,3, ¿vale? Entonces, bueno, 0,2,3,3. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer el problema, vean si este punto es factible o no, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo ven? Calculando cuánto vale este vector, cuáles son los puntos que tiene, a mí me da 6,3,13 y menos 3. Ya, estamos mal acá. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una variable que es no, o sea, que es básica y es negativa, ¿ya? Por lo tanto, este punto inmediatamente sabemos que es infactible, ¿ya? Y voy a poner una pausa. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer en este caso es ver si en el fondo existen otros puntos que sean factibles o no, o sea, que sean mejores que este o no para la nueva región, ¿ya? Por lo tanto, vamos a calcular los costos reducidos de las variables. Si aún así los costos reducidos son todos positivos, significa que la base continúa siendo como óptima, pero infactible. ¿Ya? Lo que nosotros queremos hacer cuando hacemos algoritmo simplexual es iterar sobre puntos que sean óptimos, es decir, que tengan todos los costos reducidos mayor o igual a cero, pero que estén fuera del poliedro, hasta justo encontrar a uno que tenga los costos reducidos mayor o igual a cero, pero que esté dentro. Es decir, eh, que aquí, por ejemplo, el menos 3 sea un número mayor o igual a cero. ¿Ya? Eh, entonces, los costos reducidos, voy a ver que esté grabando bien, que esté compartiendo bien. Sí. Entonces, C transpuesto n se calcula como los costos de n, estos son los valores que tuvo la función objetivo, menos esta expresión, y aquí por la matriz n, que es la matriz de variables no básicas, ¿ya? Eh, como las variables no básicas para esta base, que es infactible, son x3 y x4, miento, ay, se me perdió. ¿Dónde está? Las variables no básicas son x3 y x6. Como en la función objetivo no sale ningún x3 y x6, los costos son 0, ¿ya? Y bueno, la matriz no básica sería menos 1 y puros ceros y un 1 al final, ¿ya? Entonces me quedaría algo así. Bueno, y esto claramente es 0 porque no está la función objetivo como dije. Me quedaría menos los costos reducidos de las variables básicas. eh, o sea, los costos de las variables básicas que serían menos 1, menos 1, 0 y 0, ¿ya? Seguémoslo. Menos 1, 0, 0. Por la inversa de b que está ahí mismo. Aunque me quedo la inversa de b. Y por el vector, o sea, por la matriz que les dije que era menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces, la matriz va a ser menos 1, 0, 0, 0 y 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Nuevamente, esto yo lo calculé entero y me dio 2,3. ¿Ya? Por lo tanto, los costos reducidos asociados a esta variable, o sea, a esta solución básica factible, o a esta base, que es lo mismo, estamos diciendo lo mismo ahí, son todos positivos, ¿ya? Por lo tanto, no voy a encontrar una mejor solución eh, moviéndome en la dirección de otra variable, ¿ya? Lo que sí yo quiero es moverme dentro de estos puntos que están fuera y que son óptimos,
y que moverme hasta poder encontrar un punto que cumpla este mismo criterio, que todos los costos reducidos son mayores o iguales a cero, pero que sea factible en el problema, ¿ya? Eh, por lo tanto, eh, ya tengo, por ejemplo, un elemento del tableau, que voy a tener que utilizar tableau acá. Eh, entonces, voy a tener, cuando hacemos tableau, hacemos esto. Eh, ya, y aquí viene la parte media enredada, que en el fondo es como todo lo que le he querido tratar de decir en todo este rato, ¿ya? Eh, tenemos que armar el tableau. Yo después lo voy a armar nomás, no, tampoco voy a calcular paso por paso. Por ejemplo, esta matriz, bueno, me va a quedar como una identidad media rara, con dos columnas que tengo que calcular como eh, aparte. ¿Por qué? Porque acuérdense que puedo separar A como B, N, y me va a quedar lo que les decía. El punto X, B ya lo tengo, los costos ya los tengo, y esto lo tengo de antes, ¿ya? Esto era... no, lo tengo de antes. Pero es con el punto original, yo lo evalúo en la función objetivo. ¿Por qué digo que es media rara? Porque aquí estoy moviéndome entre puros puntos que son infactibles, ¿ya? Entonces como que hay cosas que uso que como que no son, ¿ya? Porque no son válidas como en simplex, ya como en simplex usual. Por esos criterios que utilizamos de que el poliedro es en forma estándar, de que las variables son todas positivas y todo eso. Esto es como al revés, ¿ya? Eh, vamos a elegir las variables que sean negativas. Antes elegimos costos reducidos por negativo, ahora elegimos variables que sean negativas y vamos a evaluar en la fila de esa variable cuáles son las direcciones asociadas que me hacen como decrecer, que me dan una dirección de, de crecimiento, ¿verdad? No de crecimiento, que me hacen como subir el valor de que toma esa variable que es básica, que es negativa. Yo quiero que llegue por lo menos a cero, ¿ya? Para hacerla no básica. ¿Y cómo lo voy a calcular? Utilizando el mismo ratio que utilizaba antes, ¿ya? Pero ahora, en vez de hacerlo con la división entre x, b, y, entre el valor que toma la variable básica con la dirección básica, va a ser entre el valor que toma el costo reducido y la dirección básica, ¿ya? Eso es un poco enredado, pero hagamos la iteración y van a cachar, ¿ya? Esto de acá, ustedes ya saben hacerlo, cómo armar esta tabla, ¿ya? Entonces, me va a quedar aquí voy a copiar nomás, y me va a quedar un 9, que esto es lo que vale menos cbxb, ¿ya? Aquí me queda un 0, 0. ¿Por qué? Porque x1 y x2 son básicas, ¿no? Básicas. Entonces los costos reducidos de esa variable son 0. Nosotros obtuvimos que los costos reducidos de las variables no básicas, que son 3 y 6, son 2 y 3. Por lo tanto, me queda 2, y aquí x4, x5 y x6. Acá van los valores de las variables básicas, que también los calculé. Eran 6, 3, 13 y menos 3. Entonces aquí me queda 6, 3, 13 y menos 3. Por si no quedó claro de dónde sale este 9, es multiplicar los costos de las variables básicas por este xd que tenemos acá. Ya entonces me va a quedar, acuérdense que era menos 1 como menos 1 el vector de costo para el problema original, es decir, para las variables x1 y x2, por lo tanto. Eh, entonces me va a quedar menos 6 menos 3, me queda un 9, y el negativo de menos 9 es 9. Y acá es la inversa de b por a. ¿Ya? Entonces, esto es como lo más latero de calcular. No es que sea difícil, es que es, bueno, fome porque una matriz súper grande igual por 4. Entonces, no vamos a calcularlo. Menos 2.
Acá es 0, 0, 1, 0, que también es básica. Y acá es 0, 0, 0, 1. ¿Vale? Y acá es 2, 1, 5 y menos 2. ¿Ya? Entonces, que era lo que les decía antes, tenemos que elegir primero cuál va a ser la variable que vamos a utilizar como pivote, la variable básica que usamos como pivote. Esto era como cuando nosotros elegíamos un costo reducido que era negativo, ahora vamos a elegir una variable que sea negativa. En este caso, esta es la única negativa. ¿Ya? ¿Y cómo elijo el pivote? Ya, de la fila tengo que tomar en cuenta solo los como las direcciones, los negativos de las direcciones básicas que sean negativas, ¿ya? ¿Por qué? Porque así, cuando yo lo multiplico por una dirección que en verdad es positiva, voy a aumentar el valor que toma esa variable y la voy a hacer, la voy a aumentar hasta 0 y la voy a hacer no básica, ¿ya? Entonces considero solo las negativas, ¿ya? Porque yo quiero que crezca, no que decrezca. Y el ratio, el criterio que voy a usar de ratio va a ser el costo reducido, CJ, partido en el módulo del negativo de dirección básica, que aquí se utiliza un V en vez de un mu, o un U era el que usamos. Por lo tanto, tendríamos este, que saldría de acá, que sería 2 partido en el módulo de menos 2, que 2 también, y acá 3 partido en el módulo de menos 2. Y el criterio es el mismo que antes, escogemos el mínimo, ¿ya? Entonces nos quedamos con este. Este sería el pivote, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que hacemos en Simplex, exactamente igual, ¿ya? Vamos a sumar esta fila ponderada hacia arriba para que me quede puro 0 acá y acá que me quede 1. Entonces, al final esta la vamos a multiplicar por menos un medio, ¿ya? Entonces, nos va a quedar acá, solo tenemos que sumarla en la primera fila. La última fila solo lo sumamos en la primera. Entonces nos va a quedar aquí un 6, 0, 0, 0, ¿no? 0, 1, 1. ¿Ya? Ahora acá, de nuevo solo la sumamos. Nos queda un 3, 1, 0, 0, 0, 1 y menos 2. Déjenme checar que lo tengo todo bien. Sí, parece que sí. Ya. Acá, como hay un 0, no hay que sumar nada, entonces la ponemos igual. 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y acá tenemos que ponderarla por 2 y sumarla. Entonces aquí va a ser menos 6. Sí, menos 6. Esto sería un 7. Sería un 7. 0, 0, 0, ¿no? 1, 1 y... no, aquí no es un 1. Acá es un 2. Y acá sería otro 1. Y acá la multiplicamos por la inversa de, o sea, el recíproco de esta cuestión, porque me dé 1. Entonces nos queda 3 medios, 0, 0, 1, 0, menos un medio y 1 también. ¿Ya? Entonces, tenemos todas las variables positivas. ¿Ya? Y terminamos de hacer el algoritmo. Teníamos solamente que iterar, como lo hacíamos antes, por ejemplo, hasta que los costos reducidos fueran todos positivos. Aquí iterar hasta que todas las variables sean positivas. ¿Por qué? Porque en el fondo ya estamos como en la condición de que todos los costos reducidos son mayores o iguales que 0. ¿Ya? Entonces la variable es, eh, o sea, la solución es óptima. Y nosotros por construcción ya sabemos que esto de acá cumple todas las restricciones del problema.
¿ya? Y lo único que nos interesa saber es que las variables sean mayores o iguales que cero, ¿ya? Porque la base de por sí ya cumple todas las restricciones del poliedro, como les dije, por construcción. Por lo tanto, bueno, aquí tenemos la solución óptima y listo, terminamos. Eh, Eso, pues, hasta aquí llega el ejercicio. Que estén todos bien y nos vemos, uy, no sé en cuánto tiempo más porque ahora hay vacaciones, así que, no sé, como en 3 semanas más. Eso, chiquillos y chiquillas, que estén bien. Chaito.